Bienvenido seas a También es Cosa de Risas, el espacio en donde los profesionales nos hablarán de la risa y su impacto en sus áreas de expertise. Así que quédate aquí y conéctate con el bienestar. Que la risa te siga. Bueno, estamos ya en vivo y en directo vía Facebook Live al primer encuentro de También es Cosa de Risas de este año. Y pues tengo la gran alegría de tener conmigo a Adrián Cotín. Adrián Cotín es máster en lo que es facilitación de aprendizaje acelerado, es speaker internacional, es el director de PCOS Internacional y ha sido un facilitador de facilitadores de hace muchísimos años con una alta experiencia. Ha aprendido de los mejores y mucho de eso es lo que él en el día de hoy nos va a contar. Bienvenido seas, Adrián. Aparte de eso, Adrián es mi mentor y es mi amigo y yo lo quiero con toda mi alma. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Feliz tarde a todas y a todos, si es que todavía está por ahí algún hombre, porque hasta ahora lo que estoy viendo son puras mujeres lindas. Ana María tiene problemas de audio y está haciendo señas así como diciendo, yo no oigo nada. Bueno, tiene que resolver sus problemas. Bueno, mi nombre es Adrián Cotín y todo lo que dijo Ademir es mentira. Yo soy un verdadero ignorante, o sea, soy un doctor en ignorancia. Así como Ana María Rojas tiene un PhD, yo tengo un PhD, pero en ignorancia. Así que con ustedes voy a compartir mi ignorancia, a ver qué tal les va con lo que yo les comparta. Tan lindo, tan gentil Adrián. Bueno, bienvenida Iriusba, Neri, Carla, Carmen Elena. De verdad, pues que es un gusto tenerlas a ustedes aquí en este día. Bueno, Adrián, cuéntanos un poquito acerca de quién es Adrián, de dónde vienes, dónde naciste en principio. Vamos a empezar por eso. Yo nací en una hermosa ciudad a las orillas del lago de Maracaibo, una ciudad llamada Maracaibo, así como el lago que le da casa. Nací hace un montón de años, porque yo soy de los Viegenials, del grupo de los Viegenials, así que nací en esa ciudad. Soy lo que llaman un maracucho, así nos llaman. El gentilicio no es correcto, el gentilicio correcto es maravino o maracaibero, pero a nosotros nos encanta que nos llamen maracucho. Me divierto desde hace muchos años con el aprendizaje. Nací en un hogar muy bello, con una hermosa dama, Mili, se llamaba mi mami, muy bella dama, y un hombre muy guapo, un hombre guapísimo, que era mi padre, Armando Cotín. Nuestro apellido es de origen corso, francés. Y bueno, la mezcla entre la maracucha y el oriental de origen francés fue poderosa. Tuve un hermano, Armando José. Fuimos dos hijos de esa casa y vivimos en felicidad durante toda la vida. Amén, qué bueno, qué lindo. Cuéntame algo, Adrián. ¿En qué momento comenzó tu contacto con el aprendizaje? Bueno, yo creo que a mí el aprendizaje me vino en la teta, porque a mí me gustó aprender desde muy pequeño. Desde que tengo memoria estoy aprendiendo y siempre fui muy curioso. Y preguntaba muchísimo, preguntaba todo el tiempo. Una vez haciendo un viaje con mi tío Pancho, el esposo de la hermana de mi mamá, íbamos en el auto y a las 2 horas de estar en el auto, él se paró en la carretera, al lado de la carretera, se bajó del carro y se hincó en la carretera y me dijo: Adrián, por favor, no me preguntes más.
No me preguntes más, ya estaba harto de 2 horas de estar preguntando. Siempre fui Pepito Preguntón en todas partes y eso, bueno, me trajo algunos beneficios, pero también me trajo algunos prejuicios. Así que aprendí toda la vida. Qué bueno, qué bueno. Voy a hacer la pregunta entonces de otro modo. ¿En qué momento dijiste, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida? Fíjate que a mí me gustó colaborar en el aprendizaje de otros desde muy temprana edad. Empecé haciéndolo en la escuela y, y luego empecé a dar clases privadas porque tenía algunas habilidades, sobre todo con la matemática y con algunas materias, tenía algunas habilidades, entonces yo me comprometía con los padres que me contrataban como docente, siendo muy jovencito, y yo les decía que yo garantizaba que su hijo o su hija iban a aprobar con buenas calificaciones, se lo garantizaba. Por eso les cobraba más caro que cualquier otro profesor privado. Y eso me puso en la labor de educar. Así que educador desde muy temprana edad. Y después empecé, ya cuando estaba en la universidad, empecé a dar clases en la Facultad de Arquitectura. Fíjate que me tocó dar clases en la Facultad de Arquitectura, di clases de análisis matemático y de geometría analítica. Esos ambientes eran terribles porque me metían una cantidad enorme de estudiantes en cada salón. Estamos hablando de que habían, en serio, habían como 200 estudiantes. Era muy desafiante, pero la verdad es que la metodología con la cual yo educaba, que era intuitiva, porque todavía en ese momento no había estudiado acerca de la pedagogía ni nada de eso, simplemente era por pura intuición. Colaboraba con que la gente aprendiera, pero era extremadamente, eso sí, era extremadamente disciplinado y en algún momento un poco fuerte en la manera de aproximarme. Entonces, allí empecé y luego al final de los años 70 empecé a entender que la cosa era distinta. Empecé a averiguar sobre esto que llamaban sugestopedia, y empecé a nutrirme de eso. Y el resto ya es historia, porque después de eso me he dedicado a la sugestología y a la sugestopedia, que es la base del aprendizaje acelerado. Por eso Ana María Rojas, cuando me escucha, dice, eso me suena razonable. Creo que tiene que ver con ella también. Ok, entonces empezaste por la sujetología, pero qué te hizo a ti pensar que la cosa era diferente o que necesitabas tomar esta herramienta? Eh, ¿Cuál fue el clip que pasó allí? Sin lugar a dudas, la influencia de mis maestros de las primeras oportunidades. Fíjate, mi profesor de música, mi profesor de canto, el profesor Luis Arconada Merino, él educaba con el ejemplo, educaba desde el amor y era extremadamente humorista. Era una persona que tenía un humor delicioso. Entonces, además, no solamente me educó en la música y en el canto, sino que me educó en el arte, porque era mi profesor de educación artística y de historia del arte. Y además me dio clase de literatura universal. Así que, en cierta forma, fue como un mentor de temprana edad. Y empecé a los 6 años con él y nunca me separé de él hasta que él y yo nos separamos porque me fui de la ciudad de Maracaibo, pero me mantengo en vinculación con sus hijos. Después, las maestras, por ejemplo, la maestra que me educó en matemáticas, yo aprendí a sumar, restar, multiplicar, dividir y operaciones con fracciones a una edad muy temprana. Ya a los 5 años dominaba esas operaciones aritméticas. Y cuando fui al colegio, me hicieron un examen de admisión. A los 5 años me metieron en tercer grado.
Y yo fui, en Venezuela se incluyen los estudiantes a partir del mes de septiembre. Yo llegué en el mes de febrero y de pronto pasó que cuando llegó el primer ciclo, que se cumplieron las notas, la maestra le dijo a mi mamá que estaba muy bien en todas las materias, pero que escribía como un niño de 5 años. Y le digo, ¿y qué edad cree usted que tiene él? Bueno, se dieron cuenta que se habían equivocado por el tamaño, porque yo era Era un grande. niño muy grande. Era de ellos el más grande de la clase. Entonces me pasaron de vuelta para el primer grado y claro, ahí no me gustó, no me divertí, pero la pasé bien porque la madre del Delgado me recibió y ella entendió que habían cometido un error y me trató con mucho amor, así que yo seguí adelante y fue muy divertido. Toda mi escuela fue muy divertida. Yo estudié primero o sea, estudié en un colegio de jesuitas, entonces la educación era muy ecléctica y muy amplia, universal. Todos los sacerdotes jesuitas tienen al menos 4 títulos universitarios, entonces por lo general son muy buenos educadores, así que yo siento que haberme educado, yo estudié 11 años en ese colegio Wow. y fue maravilloso porque me educaron en las ciencias y en las artes con igual énfasis. Ahora todo tiene sentido. Todo lo que tú nos enseñas a los que estamos siendo mentorizados por ti, todo lo que nos enseñas extra, como analizar o revisar las clases eh, de pintura, las películas, la música. Entonces ya veo de dónde sale esa maravillosa experiencia. Fíjate algo, una vez que te gradúas, ¿cuál fue tu primer mentor? ¿Cuál consideras tú que fue tu primer gran mentor en el área del aprendizaje acelerado? Sin lugar a duda, Georgi Lozanov, el padre de la sujetología, de la sujetopedia y del aprendizaje acelerado, aunque a él no le gustaba que lo llamaran aprendizaje acelerado, él rechazaba el nombre de aprendizaje acelerado, pero todo el mundo que está en el aprendizaje acelerado lo nombra a él como el padre porque él es el creador de la sujetología y de la sujetopedia. Después fui conociendo a Donald Schuster, a Robert Gritton, a muchos de los grandes del aprendizaje acelerado, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, como en el resto del mundo. Y la verdad es que tengo a grandes amigos que son expertos en el uso del aprendizaje acelerado y me divierto mucho porque, claro, muchos de ellos son personas, incluso yo tengo 71, voy a cumplir 71 y ellos son todos mayores que yo. Entonces, es muy interesante porque los latinos son escasos, son pocos hispanos los que han avanzado con el aprendizaje acelerado. Por ejemplo, ahorita que está mi querida Eva Ramos de México, me viene a la memoria mi querida Linda Casuga, que tristemente murió a temprana edad. Linda Casuga era una recontraexperta del aprendizaje acelerado y hay algunos otros en Brasil, en Argentina, pero en general, pues no hay muchos hispanos. Principalmente son europeos o asiáticos los que están en la metodología de aprendizaje acelerado. Bueno, ya que mencionamos a la metodología del aprendizaje acelerado, ¿nos puedes comentar un poquito de qué trata la metodología, por favor? Bueno, el aprendizaje acelerado tiene un nombre en Maracaibo que lo llaman aprendizaje esmollejado, pero yo ese nombre no lo digo porque como un poquito fuerte. Esmollejado quiere decir en Maracaibo que va muy rápido, ¿no? Pero la verdad es que no existe, eso es un fraude, no existe tal cosa como el aprendizaje acelerado. Lo que pasa es que el aprendizaje tiene tantos obstáculos en el mundo educativo común que le han puesto tantos obstáculos que cuando quitamos los obstáculos el aprendizaje ocurre y ocurre de forma más fácil, más rápida y más efectivamente. Entonces eso lo llamamos aprendizaje acelerado. Y tiene que ver mucho con las cosas que aprendemos de la sujetopedia y luego lo que se ha ido sumando. Por ejemplo, tú me dijiste de mis mentores. Entre mis mentores está Robert Pike, un americano
grande en esto de la facilitación, que es, para mí, él es un genio. Él viene de un mundo raro, porque viene de un mundo de las ventas y también tiene formación como predicador. Entonces, él tiene habilidades extraordinarias y nos conocimos hace muchas décadas y ha sido para mí una persona que yo lo considero mi mentor. Él le aporta algunos elementos al aprendizaje que son tipo americano. Tú sabes, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Les encanta una fórmula, les encanta hacer las cosas de una manera rápida, fácil y divertida. Precisa. Entonces, él hace un proceso, pues convierte todo en un proceso. En el caso por ejemplo, de un indio que se llama Tyagi, y que a mí me encanta, porque cuando yo lo escucho a él hablando en idioma inglés, yo tengo que intuir lo que está diciendo, porque no le entiendo. Le entiendo quizá un 15% de lo que habla, pero la verdad es que él no necesita hablar. Lo que hace es maravilloso en una sala de aprendizaje, y la gente aprende con él porque utiliza la metodología de forma extraordinaria. Entonces, digamos que esa amalgama de gente, ahora súmale el estudio de la Universidad de Harvard respecto a las inteligencias múltiples, los estudios de Roger Sperry, el famoso premio Nobel que descubrió cómo que funcionaban los hemisferios cerebrales, de Paul MacLean, que estudió la estructura del cerebro triuno. O sea, cuando ves todo eso, va creando una cantidad de elementos que permiten que las personas que estudian el aprendizaje acelerado reúnan esos elementos y lo conviertan en un sistema de educación, un modelo educativo. Podríamos decir que entonces, considerando todos esos factores que tú estás mencionando, que de una u otra manera forman los 10 elementos del aprendizaje acelerado, esta metodología es como que una de las metodologías que engloba mayor cantidad o considera mayor cantidad de elementos que hacen que el aprendizaje ocurra más rápido. Yo no podría decir que es la metodología que incluye más elementos, pero lo que pasa con el aprendizaje acelerado es que le entrega a la gente una manera de ver el mundo de una forma muy globalizada. O sea, la gente, cuando empieza a estudiar el aprendizaje acelerado, consigue cosas tan sencillas, por ejemplo, como que existen una serie de elementos que los llaman los 10 elementos del aprendizaje acelerado, porque incluye, por ejemplo, el conocimiento del cerebro. El conocimiento del cerebro, acabo de nombrar, por ejemplo, el cerebro triuno, la bilateralidad hemisférica, pero también tendría que incluir las ondas cerebrales, tendría que incluir las especialidades de algunas de las áreas del cerebro, como la memoria. Por ejemplo, la memoria reside en varias partes del cerebro. Entonces, ese conocimiento del cerebro, si hay algún docente en la sala, yo le preguntaría cuántas horas le dedicaron en su carrera a educarlo en el conocimiento del cerebro. Y la mayoría me va a decir que no lo educaron en el conocimiento del cerebro. Entonces, mientras tanto, en el aprendizaje acelerado se busca profundizar en el conocimiento del cerebro. Dentro de lo que es el conocimiento del cerebro está el cerebro límbico, y por lo tanto aparecen las emociones. Entonces, uno de los elementos del aprendizaje acelerado es el estado emocional. Si ustedes ven, por ejemplo, a la gente que está conectada aquí, que tiene cámara, lo que han visto son sonrisas. ¿Sonrisas por qué? Porque yo busco de alguna manera tener cierto grado de humor, sin hacer un chiste, sin hacer nada. Hago cosas para que las personas se sonrían. Por ejemplo, los llamo por su nombre o digo algo al respecto de ellos. Entonces, la gente se sonríe y creo un estado emocional proclive a que el aprendizaje ocurra. Entonces, nosotros sabemos que no existe ninguna acción humana que no esté impulsada por una emoción o detenida por una emoción. Entonces, nosotros sabemos que como educadores, somos creadores de estados emocionales de aprendizaje. Es un elemento del aprendizaje acelerado que es extraordinario.
Y entonces lo que hacemos es crear un ambiente amigable de aprendizaje. Sí, por ejemplo, yo me descalifiqué contigo. Tú dijiste que tú sabes que era, no voy a decir la palabra porque es muy fuerte, pero que era artista, cantante, malabarista. Y entonces yo dije, no, yo soy un ignorante. O sea, y la gente dice, pero ¿por qué se va a declarar un ignorante? Más bien, ¿por qué no dice la cantidad de títulos y de cosas maravillosas que él, por lo cual debería estar vestido de Superman y no vestido con una chaquetita cualquiera de paisano? ¿Y es por qué? Porque un ambiente agradable de aprendizaje debe crear una sensación igualitaria, donde el socio de aprendizaje se sienta en confianza. Aquí yo en algún momento soy el facilitador, pero en otros momentos soy el socio de aprendizaje. Algunas veces juego el papel de aprendiz, otras veces juego el papel de educador. Todo el mundo forma parte de la sociedad de aprendizaje y el ambiente debe ser precisamente un ambiente agradable de aprendizaje. Ahí acabo de nombrar 3 elementos del aprendizaje cerebral: conocimiento del cerebro, estados emocionales y ambiente agradable. Amigable de aprendizaje. Ciertamente, ciertamente. Entiendo que tuviste una empresa registrada, bueno, PCOs en Venezuela, y con la cual llegaste a hacer muchísimos eventos de corte internacional. De esa experiencia, ¿cuál es la más grata que recuerdas o una anécdota que tengas de esos momentos Wow, imagínate, la pregunta que estás haciendo es una pregunta muy difícil de contestar, porque resulta que nosotros comenzamos aquí en los Estados Unidos como empresa y también comenzamos en Venezuela, o sea, hicimos un paralelismo. Y nuestra empresa tiene más de 30 años de fundada. A mí me ha tocado realizar eventos en ambientes que son inolvidables. Por ejemplo, hay unas escuelas que se llaman la Fe y Alegría, que es una obra social extraordinaria venezolana, creada por el padre Velas, que él decía que las escuelas de Fe y Alegría se construyen donde termina el asfalto. Eran escuelas en clases populares humildes, de toda humildad. O sea, pero eran una belleza. Entonces, trabajar en esas escuelas es inolvidable. Recordar los rostros de esos chicos que además llegaban a la escuela sin haber ingerido alimentos. Si no les daban el desayuno, se desmayaban en clase. Pero el amor que le tenían sus docentes, el amor que tenían los padres a la escuela, el amor que tenían ellos, los estudiantes a la escuela, era ejemplar. Entonces, tú sabes, llegué a ir, por ejemplo, a una escuela en un barrio tan peligroso, que te pasaban las puntas rojas por la cabeza, que estaban apuntándote con miras telescópicas de los edificios vecinos. Te estaban apuntando a la cabeza. Y, por ejemplo, en la mañana llegaba la gente a la escuela y encontraban un cadáver en la puerta de la escuela, ya sea en la de adelante o la de atrás. Pero después llegaban los niños y entonces todo cambiaba, porque entonces todo era muy, muy bello y muy lindo. Entonces, en esas escuelas a nosotros nos tocó trabajar también y formar educadores y formar estudiantes en la metodología de aprendizaje acelerado. O sea, hemos trabajado en ambientes universitarios, de posgrado, en centros de investigación científica y tecnológica de gran nivel en todas partes, pero hemos trabajado también en el campo, en el medio de la nada, en un lugar donde estaban formando agricultores. Por ejemplo, ahorita que se sumó mi querida y amada Susana Huberman desde Argentina. Hola. Trabajar, por ejemplo, en Santiago del Estero o en Catamarca, que eran poblaciones del norte de la Argentina, y estar ahí con la gente, que es una gente bellísima. Es tan hermoso como, por ejemplo, ir aquí en el campo del estado de Maryland, donde yo habito, cerca de la ciudad de Washington, en donde hay unos granjeros
que cultivan maíz o que crían cochinos, pero que igual se forman en el aprendizaje acelerado. O sea, no importa si es rico, si es pobre, si es de lujo, si es humilde, el aprendizaje donde ocurre es una maravilla. Así es, definitivamente es así. Y bueno, Adrián, ¿cómo has utilizado tú la risa durante tus sesiones del aprendizaje acelerado? ¿Tiene cabida la risa en ese proceso? No, no tiene cabida la risa. La risa es parte del aprendizaje acelerado, porque en el aprendizaje acelerado el uso del humor con cuidado debe ser parte del quehacer del facilitador. Y los estudiantes aprenden más en tanto y en cuanto se divierten más. Robert Pike dice que el aprendizaje ocurre en un ambiente divertido, mucho más que en un ambiente que no lo es. O sea, el aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se obtiene. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos del aprendizaje acelerado que es la música y que es el arte. Parte de las actividades artísticas que se realizan en el aprendizaje acelerado es el dramatismo. Y se propende a utilizar la comedia, y la comedia significa risa, pero también hacemos risas sin razón. O sea que en eso también aprendemos del ambiente de risa, porque muchas personas que están formadas en la risoterapia o en el yoga de la risa o cualquier otra de las variedades que tiene la risa saben que la risa sin razón tiene un efecto en el cerebro, igual que la risa que ocurre de forma natural por las hormonas que generan ese estado emocional de deleite. Entonces, ahí está un elemento que es la música. Por ejemplo, a veces colocamos música y hay música que genera un estado ambiental de risa. O sea, cuando yo estoy en un ambiente donde la música forma parte, como es la música barroca que nosotros utilizamos, el cerebro está más preparado para reírse que cuando no hay música. Y las personas que están entendiendo esto, están utilizando la música de forma esporádica dentro de la sala de aprendizaje, porque saben eso, que el cerebro empieza a armonizarse con las ondas cerebrales que genera la música barroca y es mucho más fácil provocar la risa. Wow. Por otro lado, otro elemento del aprendizaje acelerado es la motivación personal. Y entonces cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando el cuerpo se expande, cuando yo expando mis brazos y sonrío y miro hacia el cielo y pongo una sonrisa de nerd estupenda y digo que estoy profundamente deprimido, no hay forma de que yo me lo crea, porque el cuerpo no me deja ser coherente. Entonces, aprendemos que la risa provocada de esa manera genera también aprendizaje. Entonces, por si fuera poco, está comprobado que la gente inteligente también se ríe. Ríe más. Se ríe más. Sobre todo la gente sabia. La gente sabia se ríe más. Eso es un hecho. Ahí está mi querida Tilly de León. Cuando ustedes ven a Tilly, no hay forma de no sonreírle. ¿Por qué? Porque ella llega, tú sabes, como brisa, llega así como frescor, llega y te sonríe y ya no hay forma de tú no devolverle la sonrisa por espejo, ¿no? Entonces, Howard Gardner habla de inteligencias múltiples, Adrián Cotten habla de sabiduría múltiple. Y la sabiduría múltiple es todavía más poderosa que las inteligencias múltiples, porque se puede ser extremadamente inteligente y poco sabio. Entonces yo prefiero cultivar la sabiduría. Y cuando quiero cultivar la sabiduría, lo que hago es voltearme alrededor y ver a la persona más humilde. Y ese es el que me va a educar en la sabiduría. Y lo más seguro que no tenga ni un título universitario, que no haya pasado por
por ninguna de las ilustraciones o formaciones, pero que tiene una sabiduría que es latente al ser humano, sobre todo aquel que ha vivido, la sabiduría que da la vida, que da el quehacer. Ciertamente, Adrián. Fíjate que hay un ejercicio que a veces recomiendan, me lo han recomendado para hacer cuando estás haciendo como el refresh de la marca. Entonces dice, busca personas que te conozcan y que digan qué opinan o si saben de lo que tú estás haciendo, pero busca también personas en lo absoluto, que no tengan ni un título ni ningún conocimiento, y hazle la pregunta y vas a obtener respuestas sorprendentes y sumamente sabias y valiosas. Bueno, te acabo de nombrar 3 elementos del aprendizaje acelerado, que son la música y el arte, la motivación personal y las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje que también forman parte de ese elemento. Pero te quiero traer uno que es maravilloso, que es la imaginación. La imaginación es un elemento del aprendizaje acelerado. Y yo entonces le pido al público que está escuchando esta conversación entre nosotros que se imaginen que están sonriendo, que se imaginen que se están riendo, que imaginen al mundo sonriente, que imaginen al árbol sonriente, al auto sonriente, a la taza sonriente, y se van a extasiar porque la imaginación los va a hacer reír de forma natural. La imaginación, como decía Einstein, es mucho más poderoso que el intelecto, que el pensamiento. Entonces, uno de los elementos del aprendizaje acelerado es el uso de la imaginación y de las metáforas. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cultivar metáforas que sean inherentes a la risa y hacer ejercicios de imaginación, porque yo a veces físicamente no me puedo reír, pero imaginativamente me puedo reír lo que me dé la gana. Entonces, eso es muy poderoso, es muy poderoso. Y hay un elemento del aprendizaje acelerado que viene ahora, que es el uso de las sugestiones positivas. Entonces, yo puedo perfectamente bien, por ejemplo, hacer algo que sugiera sonrisas. Lo acabo de hacer con las sugerencias del uso de la imaginación. Pero si yo, por ejemplo, le digo a este público maravilloso que pongan sus manos alrededor de su rostro de esta manera y que se imaginen que sus manos tienen una sonrisa gigantesca y se la presenten así enfrente, así. Que se imaginen que tiene una sonrisa del tamaño de sus manos. Entonces, eso también funciona, una sugestión de ese tipo. No hace falta que nosotros hagamos ni siquiera el ejercicio de reírnos. El solo hecho de utilizar una sugestión positiva combinada con la imaginación produce un resultado extraordinario. Tal cual. Esos son 3 elementos, entonces: inteligencias múltiples, imaginación y metáfora, y sugestiones y desugestiones. Muy bien, ya hemos visto los 10 elementos del aprendizaje. Falta uno. ¿Cómo que hemos visto los 10? Falta uno. No. Cuenta para que veas. Nos faltan 2. Ah, ok. Cáspita. Recorcholi. 3, 6, 7, 8, cierto. 7, 8. Muy bien. El aprendizaje en equipo y cooperación es uno de los elementos vitales del aprendizaje acelerado. Nada de lo que vale la pena hacerse en este mundo vale la pena hacerlo solo. Ay, qué hermoso, Adrián. Mira, este fin de semana mi esposa Iris, mi bella esposa Iris, presentó una exhibición de su obra artística aquí en una ciudad vecina, en la ciudad de Frederick. Lo pueden ver en su Instagram, que es Cotin Art Studio. Cotin Art Studio en Instagram. Mira, ver ese espectáculo
fue maravilloso, porque era, tú sabes, todo color, toda belleza, pero lo más extraordinario del espectáculo fue ver a mi hijo Andrés Miguel dedicado devotamente a atender a su madre, colaborando con ella, montando la exposición. Ay, qué Y hermoso. después él era el anfitrión. Y como la he escuchado ella hablando de lo que ella hace, entonces él era el guía que recibía a la gente y le mostraba la obra artística de su mamá. Ese fue el mejor vendedor que tuvimos. Él solo vendió 5 cuadros. Wow. Extraordinario. Y no solamente que vendió 5 cuadros, sino que después de que terminó la exhibición, con el vídeo que montó en su cuenta, vendió cuadros también. ¿Por qué? Porque fue tanta la emoción que le puso que él colaboró con su mamá, cooperó con su mamá. Entonces, el aprendizaje en equipo y la cooperación forma parte del aprendizaje acelerado, pero además forma parte de aquellas vidas extraordinarias de cualquier persona que quiere lograr algo maravilloso y que lo hace como siempre acompañado por al menos una persona más. Eso es así, Adrián. Y por último, un elemento que pocas veces recordamos, sobre todo en Hispanoamérica, que es la mejora y el resultado. ¿Qué significa eso? Que nada de lo que no se mide se puede mejorar. Si no se mide, no se mejora. Entonces, ¿Y lo que no mejor, se mejora? mejor, lo que no se mide, no se mejora. Lo Así que es. no se mejora, que fue lo que tú me dijiste la otra vez, lo que no se mejora, perece. Ah, lo que no se mejora, decrece y perece, claro, eso es, así es, no evoluciona, pues. Entonces, esos 10 elementos que forman parte del aprendizaje acelerado es un conglomerado de conocimientos que durante los pasados más de 40 años me he dedicado a estudiar y, y estoy como Pablo Casals. A Pablo Casals, cuando tenía como 60 años, el extraordinario violonchelista, le preguntaron, profesor Casals, cuénteme, nos dicen que usted todavía ensaya 6 horas diarias. Y él contestó, sí, porque estoy empezando a ver algún progreso. Entonces yo estoy igualito, o sea, tengo más de 40 años estudiando aprendizaje acelerado y lo sigo haciendo a diario porque estoy empezando a ver algún progreso. Bueno, Adrián, definitivamente ha sido una conversación maravillosa. Escuchar de ti directamente la información en relación a los elementos del aprendizaje acelerado y sobre todo pues esa maravillosa explicación que diste acerca de cómo la risa es utilizada en el aprendizaje acelerado. ¿Consideras que cuando hacemos actividades que incluyen la risa, eso ayuda a que el aprendizaje no tanto que se dé aceleradamente, sino que perdure más en el tiempo? O sea, de recordación más rápida. Mira, te voy a regalar algo que te va a encantar. A ver, coloca tus deditos así, uno frente al otro. Todo el mundo coloque sus deditos así, uno frente al otro. Y ahora hagan una chispa. Y enciendan la magia de su luz. Cuando tú te ríes, tú enciendes la magia de tu luz. Entonces, el movimiento corporal es la puerta de entrada al aprendizaje, dice Paul Denison. Por lo tanto, cuando ocurre la risa no puede ocurrir si no hay movimiento. Tiene que haber algún movimiento. De hecho, las personas que tienen una parálisis absoluta, se ha demostrado que ocurre cierto movimiento, lo que pasa es que es imperceptible a la vista. Cuando el cuerpo se mueve, el cuerpo aprende. Cuando el cuerpo aprende, si logra repetir y repetir, pero cada vez de manera diferente,
si logra que el aprendizaje produzca cierto impacto en la memoria, y si logra asociar en la mente lo aprendido, entre la repetición, el impacto y la asociación producen un efecto sobre la memoria que perdura. Hermoso. Gracias, gracias. Bueno, me permito leer los mensajes, Adrián. Bueno, Carla, gracias por la invitación. Muy cierto, nos enseñan no enseñan mucho acerca del cerebro y sus funciones. Cuando hablaste, que dijeran cuántas personas nos enseñaban acerca del cerebro, los profesores. Es un lujo escucharte, dice Eva Ramos. Neri Centeno dice, me encanta escuchar a Adrián. Por favor, ¿podría repetir la frase acerca de nada de lo que no se mide? Nada de lo que no se mide crece, o lo que no se mide perece. ¿Sí? Lo que no se mide no se mejora, dice Iriusba. Muy bueno, dice Carla. Qué bello, dice Iriusba. Dios, qué bello. Enciende la magia de tu luz, Carlita. ¿Dónde puedo aprender más sobre aprendizaje acelerado? Pregunta Neri Centeno. Por favor, pon los deditos así, pon los deditos así, uno frente al otro. Todo el mundo ponga los deditos así, ponga la chispita así. Encienda la magia de su luz. Y, por ejemplo, si quieren mis cuentas están abiertas para ustedes, con mi nombre y mi apellido, en .com, adriancotin.com, ahí tienen bastante literatura. También en la página de facilitadoresvirtuales.com, ahí pueden ingresar, ahí también está la información para que ustedes exploren. Y cualquier cosa le preguntan ponga la manito así, una frente a otra. Le dicen, San Google, dime más sobre aprendizaje acelerado. Increíble, increíble. Y ahora tengo un santo nuevo que ya todo el mundo lo conoce, que es ChatGPT. Pero no le crean a ChatGPT porque dice mucha mentira. Tienen que comprobar lo que dice ChatGPT. Sí, bueno, de todos modos, ahí en el chat le acabo de colocar los Instagram de Adrián, igualmente pues en Facebook, Adrián Cotín, y la página adriancotin.com. Bueno, Adrián, fíjate que ya se nos está acabando el tiempo y quiero hacerte una última pregunta. Bueno, dos últimas preguntas. Una es, ¿a dónde, ciertamente, pues, a dónde las personas que nos están siguiendo pueden formarse directamente contigo? ¿Qué nos ofreces tú ahorita para formarnos contigo? Bueno, en este momento tenemos un programa que ocurre todos los días lunes de 7 de la noche, hora de Nueva York, a 9, de 7 a 9, en facilitadoresvirtuales.com. Ahí se pueden registrar y participar en el programa que ocurre todos los lunes. Y luego, cuando aprueban ese programa, inmediatamente pueden seguir al programa de facilitadores profesionales que ocurre todos los viernes de 7 a 9 de la noche, hora de Nueva York. Y tenemos programas gratuitos. Por ejemplo, el día miércoles tenemos un programa que se llama Learning Talk, que allí está siempre mi fija, Pili de León. Esta semana vamos a hablar sobre inteligencia pedagógica, la inteligencia pedagógica de Howard Gardner. Acudan ahí, es libre, no tiene necesidad de pagar, simplemente busquen los datos de conexión en mis redes, ahí aparecen los datos de conexión. Y siempre tenemos eventos tanto gratuitos como de pago para seguir explorando este hermoso mundo del aprendizaje acelerado. Ajá. ¿Y qué más viene pronto por allí? ¿Quieres hablar de tu próxima creación? El magnífico libro del aprendizaje acelerado es la próxima creación. Estamos trabajando en ello. Por cierto, Alemir Nava me está apoyando muy fuertemente junto con Yasmín Sánchez. Así que pronto podrán adquirir el libro, el magnífico libro del aprendizaje acelerado. ¿Qué vamos a ver allí, Adrián? Cuéntanos un poquito de lo que vamos a encontrar. Va a ser algo bien sencillo, bien práctico, con muchas de las cosas que a mí me ha tocado aprender en este mundo hermoso del aprendizaje acelerado, y sobre todo
algunas cosas que deben aprender a evitar en el quehacer de la educación. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es importante aprender desde temprano es que el error se debe cultivar, pero no porque vayamos a cometerlo, sino porque hagamos acciones novedosas que puedan fallar. Y cuando fallen, no nos sintamos frustrados, vivamos el error y sigamos adelante. Eso es maravilloso porque creo que la mayoría de las personas hacemos lo contrario cuando nos equivocamos. En lugar de decir, bueno, ¿qué voy a aprender? Primero, no, ciertamente a lo mejor decimos, bueno, ¿qué voy a aprender? Pero primero nos damos látigo y después es que decimos, ah, bueno, sí, esto es para aprender. Entonces es maravilloso esa recomendación. Bueno, Adrián, un último mensaje para todas las personas que están aquí. Hoy para las personas que son de la religión católica es lunes de Pascua, y la Pascua se parece al Pesha de la religión judaica. Y esos rituales tienen que ver con pensar, orar, pensar en el prójimo y buscar el bienestar de la humanidad. Yo los invito, sean o no religiosos, a servir a la humanidad, porque servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Entonces, que hoy sea otro acto de servicio a la humanidad, y si lo hacen a través de educación, el resultado está garantizado. Gracias, Adrián, gracias. De verdad que muy complacida. Si alguien de los que están acá quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, quieren decirle algo, pueden abrir sus micrófonos. Eva, Pili, Ana María, Neri. Ya lo había escrito, pero lo vuelvo a decir, realmente me dio mucho gusto escucharlos, a la entrevistadora, al entrevistado. Es un lujo, es un lujo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar presente, Eva. Ana María sería feliz si María. se le escuchara la voz. Sí, no te oímos, Ana María. Tiene el audio encendido, pero no se escucha su voz. Si quieres, escribe para que Alemir lea tu comentario, porque no se está escuchando tu No voz. se oye, no. Si quieres, mándanos un mensajito por el chat y con mucho gusto lo leemos. ¿Y ahora? Ahora sí. Yes. Y ahora sí. Sé que tenía algo ahí que está en la tecnología, que estoy agradecida con Almeri primero, porque me colocó ahí, únete. Yo siempre ando trabajando y veo, únete, me voy a unir. Y de verdad, Adrián, gracias, porque me hiciste, así como ahí dice mi ley, me enciende la magia de la luz, me conectas con la pedagogía. Toda mi vida trabajé en la Universidad Pedagógica Experimental Libertadora en el área de psicología, y me conecté contigo y me hiciste revivir todo eso bonito que aprendí, y que de verdad que escucharte me llena de motivación, me inspira a seguir con mi propósito de vida. Gracias de corazón. Yo te voy a regalar mi propósito de vida. Ajá, cuéntamelo. Mi misión es contribuir a la felicidad de las personas a través del aprendizaje. Bello, lo comparto. De verdad que estoy muy contento de que te hayas venido a esta sala. Yo también, de verdad que me voy plena. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Como Como siempre, Adrián, gracias. Por acá, Carla dice, bellísimo. Ella está con unos clientes que le gustaría saber si tienes algún link o material tuyo. Muy agradecida. Dile que recuerde que yo cobro el 10%. Ah, ok. De lo que ella venda a su cliente, digo. Ah, ok. Pili, no te llegó el link cuando te suscribí. Eva te lo envió. Gracias, Eva, por haber hecho esa conexión.
Muchísimas gracias. Gracias pues a todos ustedes por estar aquí presente, por hacer más amena esta conversación, por acompañarnos en esta rica conversación. Muchísimas gracias, Adrián. Sabes que siempre aprecio mucho el tiempo que me dedicas y gracias por aceptar estar aquí hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Están todos invitados para la próxima semana, que justamente va a venir acá Amancio Ojeda, que fue la persona a través de la cual yo conocí a Adrián, porque Amancio se formó con Adrián y yo decía, a mí me gustaba mucho la forma como facilitaba Amancio, yo dije, yo tengo que conocer al maestro de este señor, hasta que contacté con Adrián. Entonces, pues la semana que viene tu pupilo Amancio Ojeda. Ahorita lo vamos a ver, Susana y Eva y yo lo vamos a ver en un evento y Tiri también con Luis de la Torre. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, están todos cordialmente invitados. Vamos a hablar del liderazgo ecléctico la próxima semana. Muchísimas gracias, que tengan muy feliz tarde. Gracias a vos. Besos Gracias y a vos. bendiciones. Y acuérdense entonces, enciende tu luz. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Gracias, Mil gracias. gracias. Hasta luego.